Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amados kadochis y kadochitos. Dios continúe bendiciendo tu vida. Hoy vamos a continuar el devocional estudio basado en Hebreos. Ya hemos estudiado los versículos 14, 15 y hoy vamos a estudiar el 16. Y de verdad, mis amados y mis amadas, es mi oración constante que todo lo que hablemos aquí de verdad sea para edificación de todos y cada uno de ustedes, de la misma manera como lo está haciendo para mí. Bueno, voy a proceder a leer. Dice en la Reina Valera, voy a leer el Hebreos 12, ahora el versículo 16. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitora. Wow. Entonces me fui directamente a buscar la palabra fornicario y tiene 1, 2, 3, 4, 5 números. El 4202, 4203, 4204, 4205. Procedo a leer. Porneía. Oigan, porneía, de ahí es que viene la palabra pornografía. Porneía. De 4203, prostitución, incluye adulterio e incesto. Incesto es entre familia. En sentido figurado puede ser la idolatría, que es fornicación, o sea, idolatrar, poner a cualquier cosa o persona en el lugar que le corresponde a Dios. Eso es un tipo de fornicación, es un tipo de adulterio, de pornografía. Entonces continúo. Porneuo, actuar prostituta, literalmente, dar indulgencia a la lujuria indebida de cualquier sexo. En sentido figurativo, que es en la parte que tiene que ver con Dios, es practicar idolatría, cometer fornicación, fornicar. Esto es profundo, mis caros hermanos. El otro es porne, de ramera, figura de idólatra, ramera. Está el pornos, de pernemí, vender, similar a la base del 4097, que es prostituto, varón como venal, fornicario, por analogía, libertino, fornicario, fornicaria. Entonces, de una vez vamos a mirar el 4097, que lo tengo aquí mismo. Piprasco, forma prolongada y reduplicada de prao, que ocurre solo como alternativo en ciertos tiempos. Es atravesar, viajar, disponer mercadería o esclavitud, vender, traficar. O sea, esta palabra abarca mucho, porque recuerden que la tratas, no sé si yo puedo decir esto aquí, pero ustedes saben que hay personas que hacen todo esto que acabo de leer es porque lo obligan, porque ahí lo compran o lo engañan o le dicen vas a trabajar en tal cosa, y luego resulta que es que lo ponen a esto que le acabo de definir. Estoy tratando de evitar ciertas cosas porque ahora me acordé que no es permitido ciertas palabras. En fin, que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su progenitura. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que Esaú hizo, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. O sea, yo cambio la gracia que el Señor me ha dado por ese tipo de plato de comida, por fornicar, por prostituirme, por esclavizarme. Dios mío, esto es bien abarcante. Esto incluye adulterio, incesto, cuando entre familia misma
tienen relaciones sexuales entre ellos mismos. Es practicar también un tipo de idolatría en el sentido de tú quitarle el lugar que le corresponde a Dios, que yo ponga a mi hija en el lugar que le corresponde a Dios. Eso es un tipo de adulterio. Dios mío, esto es tremendo. Por eso, ahora el Señor me manda que yo también continúe estudiando lo que es el versículo acerca de que tú y yo, que están en Corintios, que somos el templo del Señor. Y que el Espíritu Santo de Dios mora en este cuerpo y en tu cuerpo. Esto, la fornicación, es una de esas cosas que pueden hacer que tú y yo dejemos de recibir la gracia del Señor, pero no porque el Señor quiera. Es porque es que automáticamente cuando tú y yo estamos pecando de manera voluntaria, sabiendo que la palabra me dice que me debo mantener en armonía, en buscar la unidad, la paz con los demás. Esa es mi meta proseguir. Estoy conectando lo que hemos estado estudiando. Y que si yo no hago eso de buscar esa armonía, perseguirla, proseguir, desear estar en armonía y estar en santidad, en castidad, en pureza mental y en mi cuerpo, yo no voy a verle la cara al Señor. O sea, tú y yo, mi hermano, mi hermana que me escucha en este momento, debemos hacer un autoanálisis. Pedirle al Espíritu Santo de Dios que si tú y yo en este momento, al momento de ver este video, no estamos caminando en santidad delante del Señor como el Señor desea, que vengamos a Él humillado, pidiéndole perdón y misericordia y fortaleza para que nos apartemos de todo eso que hemos estado aprendiendo, que a Él no le agrada y nos va a impedir poder ver al Señor. Y es lo que yo siempre le digo a la hija mía, se supone que si tú y yo estamos en este camino, es porque deseamos verle la cara al Señor, ¿o no? Yo deseo verle la cara al Señor, yo deseo vivir con Él, yo deseo pasar toda una eternidad con Él, con mi hija, mi familia, mis amistades, ustedes, todo el mundo. Pero hay una parte que no corresponde. O sea, si a ti te han dicho que tú vivir en adulterio, mira cómo dice esta parte, teniendo relaciones sexuales prohibidas. Eso es una forma de tú despreciar al Señor. Es una forma, por eso hace ese paralelismo con Esaú que despreció la primogenitura. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando no obedecemos al Señor. Mira cómo dice la DHH, que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Eso es lo que hacemos tú y yo, cuando nos entregamos a la lujuria, a la fornicación, a la prostitución, a lo que sea. Estamos desechando lo que el Señor hizo por nosotros por un plato de comida de este mundo. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su progenitura, que por un placer pasajero. Tú y yo no hagamos eso. Pidámosle al Señor que nos llene. Si de verdad tú te sumerges en la palabra de Dios y tú dejas que el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu corazón, todo vacío que tú o cualquier otra persona que me escuche o yo misma que esté buscando llenarlo en el placer sexual, en el alcohol, en llenándome de envidia, de celo, de amargura contra una persona, en cambio me dejo de llenar del Señor, nada de eso va a poder contra nosotros. Pero tú y yo tenemos que ser honestos delante del Señor.
y dejar de hacerlo, reconocer, arrepentirnos y pedirle al Espíritu Santo de Dios que transforme nuestras vidas. Tú y yo tenemos que hacer algo al respecto. Recuerden que si tú estás tratando de vivir una vida en santidad, sin la ayuda del Espíritu Santo no va a ser posible. No va a ser posible. Pero cuando tú y yo disponemos nuestro corazón para agradar al Señor y le pedimos ayuda al Espíritu Santo de Dios, es en automático. Yo no tengo que tener a nadie detrás de mí para yo saber que yo no debo de mentir, que yo no debo de llenarme de amargura contra nadie, que yo no debo de envidiar, que yo no debo de celar, que yo no debo de tener relaciones sexuales desenfrenadas, lujuria, que el sexo el Señor lo guardó para el matrimonio. Cuando en verdad tú y yo dejamos que el Señor nos llene, esas cosas pasan de verdad desapercibido en nuestras vidas porque nos hemos dejado llenar tanto del Señor que ya nada de eso nos mueve. Yo no estoy aquí para acusarte. Yo estoy leyéndote la palabra de Dios. No cometan inmoralidades sexuales ni le falten el respeto a Dios. Tú y yo le faltamos el respeto a Dios cuando hacemos eso. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Que tú y yo no vendamos esa gracia, ese favor inmerecido de ser hijos llamados hijos de Dios y de obtener la vida eterna a través de Cristo Jesús por un placer momentáneo. Que Dios nos guarde. Y nos vemos mañana en la próxima entrega de estos devocionales que son confrontativos, pero es por amor, porque el Señor desea que tanto tú como yo obtengamos nuestra salvación y vida eterna en Cristo Jesús, que ya Él nos lo ofreció. Pero que de ti y de mí depende en cada decisión que tomemos diariamente si conservamos o no esa salvación tan grande que el Señor Cristo Jesús nos dio. Dios te bendiga y nos vemos mañana con Dios delante.